Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Dios te bendiga, estimado hermano en Cristo, hermana, te saludo en el nombre del Señor. Estamos martes 19 de marzo del 2019 y tenemos un tiempo especial para meditar la palabra del Señor. Es bueno acercarnos a Él a través de las Sagradas Escrituras, poder conocer cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Es importante saber esto porque al leer las Sagradas Escrituras sabemos que Dios nos está hablando. La oración es cuando nosotros conversamos con Él, pero también Él quiere conversar con nosotros, Él quiere hablarnos y es preciso, es necesario poder recurrir a las Sagradas Escrituras. Muy bien, el día de hoy tenemos un tiempo especial, vamos a dividirlo en varias partes. Vamos a estar meditando el Antiguo Testamento, vamos a leer el libro de Primera de Samuel y vamos a, Dios mediante, hacer todo esto para la gloria de Dios y también esperando que nos pueda dar el tiempo para poder desarrollar en cuanto a Primera de Samuel. Vamos a estar leyendo los primeros capítulos. Entonces el día de hoy vamos a leer el capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 6 y luego en las siguientes partes vamos a también continuar leyendo este capítulo, porque es un capítulo muy importante. Queremos enfatizar en cuanto a lo que es el arrepentimiento, lo que es volverse a Dios de corazón, abandonando los ídolos, los dioses falsos. Así que el día de hoy vamos a leer la palabra de Dios, pero antes de hacerlo vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, nos acercamos a través del nombre de Jesucristo, quien es nuestro único mediador. Bendito Dios, que a través de su sangre preciosa, ese sacrificio en la cruz, nos redimió por completo del pecado. Bendito Dios, venimos reconociendo el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Señor, reconociendo que Él es nuestro Salvador, que es nuestro libertador. Bendito Padre Celestial, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que a través de la lectura de la palabra y la explicación de ella, Señor, podamos ser edificados. Señor, empezando desde mi persona, Señor, y también tocando los corazones de aquellos hermanos y hermanas en Cristo que están ahí, Señor eterno Dios, compartiendo, escuchando este tiempo devocional. Gracias, amado Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, voy a leer la palabra de Dios en la Reina Valera del 60, Primera de Samuel capítulo 7, versículo 3, voy a leer hasta el versículo 6. Y la palabra del Señor nos dice así: Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Amén. La palabra del Señor, lo acabamos de leer, y nos habla en primer lugar acerca de un profeta y juez. Fue Samuel, un hombre que desde muy pequeño había sido consagrado al servicio del Señor. Desde muy pequeño creció en el templo de Dios. Y el Señor se le manifestó a él a través de voz audible cuando él estaba, dice, ya a punto de descansar, estaba descansando. Dios se le manifestó de manera audible, y en ese entonces, cuando el Señor le habla, dice que la palabra del Señor escaseaba las visiones, escaseaban las revelaciones, y era porque el pueblo de Dios había abandonado a su Señor. También el sacerdocio se había contaminado. Ahí nos habla en unos versículos, en unos capítulos anteriores. Usted va a leer en el 1 Samuel acerca de Elí, que era el sacerdote, el cual tenía 2 hijos. Y estos 2 hijos, llamados Ofni y Finés, estos 2 varones habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Habían tenido en poco el sacerdocio,
y hacían cosas muy perversas. Siendo sacerdotes, teniendo un puesto, una posición de autoridad, ellos cometieron abusos, ellos abusaron incluso de mujeres que iban en el templo, que trabajaban en el templo, y cometieron cosas muy terribles delante de Dios. Pero Dios fue paciente, tuvo paciencia esperando su arrepentimiento, pero ellos no se arrepintieron, y finalmente hubo una revelación profética que fue precisamente Samuel, que escuchó la voz de Dios, cuando fue la primera vez que él escuchó la voz de Dios, y Dios se le reveló y le manifestó lo que iba a hacer en la casa de Elí. Y vemos que en los capítulos anteriores también se narra acerca de que el arca del pacto cayó en manos de los filisteos, cayó en manos de los enemigos de Dios, y que estos dos hijos de Elí murieron. En ese día murieron tanto los hijos como murió también el mismo sacerdote Elí. Murió al enterarse de que el arca del pacto había caído en manos del enemigo. Entonces vemos también que el Señor comenzó a hacer la obra, porque Dios comenzó a levantar a Samuel como un juez, lo comenzó a levantar como un profeta para Israel, y fue el hombre indicado que estuvo pues indicando, señalando la manera como el pueblo tenía que volverse a Dios, tenía que arrepentirse. Entonces aquí vemos en el capítulo 7, versículo 3, que Samuel habló a toda la casa de Israel, diciendo que si de todo vuestro corazón se vuelven a Dios y quitan los dioses ajenos y a Astarot de entre ustedes, y preparan su corazón al Señor para servirle solo a Él, entonces el Señor los iba a librar de la mano de los filisteos. Entonces es importante saber esto que es en cuanto al arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirse? ¿Qué es lo que Dios estaba demandando? ¿Qué es lo que Dios estaba demandando de su pueblo de Israel? Entonces, ¿quiénes eran los dioses ajenos? ¿Quiénes eran los dioses ajenos de los cuales el Señor está hablando a su pueblo, al pueblo de Israel, dejar, abandonar? Se trataba de dos dioses que se mencionan aquí. Se menciona en primer lugar a Astarot, y se menciona también a Baal, los Baales. Entonces, ¿qué cosa era? ¿Quién era Astarot? ¿Qué tipo de Dios, qué tipo de deidad era este o esta? En este caso, Astarot era conocida como Ishtar, como una diosa que representaba la fecundidad. Era una figura de una mujer cargando a un niño. Entonces, esto incluso ahora mismo usted lo va a ver representado en la madre, en la que se le conoce como la reina del cielo, que también usted lo va a encontrar en los libros proféticos más adelante. Usted va a escuchar acerca de la reina del cielo, va a escuchar también acerca de Astarte, Astarot, Asera, también, que es su similar. Y esta diosa era la madre de todos los dioses, era la madre de los señores, la madre de los dioses, porque Baal, el significado en la traducción del hebreo significa señor, significa un señor, pero es un dios. Sabemos nosotros que es un señor falso, sabemos que es un impostor, una imitación del verdadero Señor, que es pues nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el pueblo de Israel iba adorando a esta diosa falsa Astarot, y iba sirviendo a los Baales, o sea, a los señores, a estos dioses falsos que estaban representados a través de imágenes, y los cuales eran objetos de culto y eran objetos de adoración. Entonces estos dioses habían pervertido, porque estos pertenecían a las culturas de los filisteos, pertenecían a los cananeos y a todas estas naciones a las cuales el Señor había entregado en manos de Israel para que sean destruidos. Pero el pueblo no obedeció, no siguió las instrucciones, sino que comenzó a contaminarse adorando, siguiendo dioses falsos. Entonces la instrucción que Dios le había dado acerca de abandonar estos dioses mediante su profeta, mediante Samuel, quien era profeta y era juez, era de que se convirtieran de todo su corazón, cada israelita,
de todo corazón se convirtiere, de sus malos caminos se vuelva al Señor y quite los dioses falsos de su corazón, quite los dioses falsos, las imágenes y todas estas cosas, pues, y los destruya, ¿verdad? Y se acerque a buscar a Dios de todo corazón. Entonces, de esta manera, Dios iba a libertar, iba a sacarlo de la opresión, iba pues a libertar al pueblo del Señor. Esto es una gran enseñanza para hoy nosotros. Sabemos que hay dioses falsos que se han levantado hoy en día, el Dios del dinero, el Dios de la comodidad, el Dios de los afanes, el Dios del placer, y de tantos dioses que existen hoy en día, el Dios del materialismo, el Dios de envanecerse a sí mismo, de la fama, y tantas cosas que hoy estamos viendo que quizás no son las imágenes que están representados, aunque también vemos que estos dioses falsos siguen existiendo hoy en día a través de religiones falsas como el catolicismo, como las religiones falsas del Medio Oriente, del Islam, los dioses falsos de las culturas de la India, una cantidad de deidades, de dioses que están también en el Asia, que practican las religiones, muchas de las religiones del Asia, en la China, en el Japón. Y vemos que esos dioses falsos, usted se va a dar cuenta que hay un común denominador. Usted va a ver una figura de una mujer cargando a un niño, y que esa figura representa la fecundidad, representa la fertilidad, representa la maternidad, la madre del universo, la madre del cielo, la madre de Dios. Así también le llaman esta falsa deidad. Y va a ver usted que nada ha cambiado. Muchos de estos dioses se han ido repitiendo a través de las culturas. Hay un común denominador, usted va a verlo, que en todas las culturas esto se ha ido repitiendo, porque esto viene arrastrando, ¿verdad? Viene arrastrando una religión, una creencia falsa. Y así que el Señor abomina esto, porque en el trasfondo son demonios, en el trasfondo son espíritus malignos que toman ese lugar de querer robarle la gloria al verdadero, al único Dios creador del cielo y de la tierra. Así que el Señor dio esas instrucciones a través de Samuel, y convocó Samuel al pueblo, convocó a todo Israel en un lugar llamado Mizpa, y el mismo profeta y juez Samuel comenzó a orar por todo el pueblo de Israel. Entonces dice que se reunieron y sacaron agua y la derramaron delante del Señor, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces un juez tiene como capacidad, ¿verdad? Tiene la facultad de poder discernir cada asunto, si se hizo correctamente o se actuó incorrectamente. Y Samuel comenzó a juzgar al pueblo de acuerdo a sus obras, comenzó a juzgar y a establecer la ley, a recordarles la ley, para que de esta manera el pueblo, a través del arrepentimiento, a través de ese ayuno, pues se pueda volver de todo corazón a Dios. Vamos a seguir en la siguiente parte tocando este tema, vamos a seguir ampliándolo un poco más. Así que yo voy a pedirte en el nombre del Señor que continúes en la siguiente parte, que vamos a continuar con respecto a esto que estamos tocando en cuanto a los dioses falsos, y mantente en conexión. Que Dios te bendiga, escucha este consejo y luego nos estamos retirando. Dios te bendiga. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.